tiempo de la palabra del Señor. El Señor ha sido bueno con nosotros, creo que el Señor ha sido maravilloso con cada una de nuestras vidas, con nosotros. Nos permite el poder escucharle, nos permite el poder entenderle, nos permite el poder venir aquí a este lugar, así que estamos agradecidos con el Señor por su buena voluntad, por su amor y su misericordia, amén. Y doy gracias también a Dios porque el Señor nos permite el poder compartirles la palabra. La verdad es un gusto, es un honor. De verdad es que estoy muy agradecido con el Señor porque el Señor nos bendice a todos, amén. Y estoy agradecido porque Él me ha permitido el día de hoy poderles compartir la palabra. Y bueno, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, nuestra predicación del día de hoy es acerca de la entrada triunfal, ¿no? Como todos vemos ahorita que muchas personas están yendo de vacaciones, ya están casi en la playa, ya están, unos ya están, otros ya tienen sus boletos, pero recordemos que hace miles de años hubo un suceso muy importante, ¿no? Hubo un suceso que cambió totalmente, ¿no? Y no tan solo para nosotros que conocemos al Señor, que hemos buscado al Señor, que el Señor nos permite poderle seguir, sino vemos que hubo un suceso muy importante que incluso dividió la historia, ¿no? Para todos, creo que cuando íbamos a la escuela tal cual veíamos que decía antes de Cristo, después de Cristo. Entonces fue un suceso muy importante, algo que pasó hace más de 2000 años, fue algo que revolucionó, ¿no? Fue un suceso sumamente importante que incluso quedaron escritos, ¿no? Y lo vemos ahí en los libros de texto, antes de Cristo, después de Cristo, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de la entrada triunfal, ¿no? Vamos a hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Creemos que es nuestro Rey de Reyes, amén. Estábamos cantando hace un momento, Hosana, ¿no? Hosana en las alturas, dice la palabra, bueno, Hosana significa sálvanos ahora. Y justamente vamos a hablar acerca de este suceso. Así que, hermanos, acompáñenme por favor. Nuestro texto base del día de hoy va a ser Lucas capítulo 19, del versículo 28 al versículo 40. Lucas 19, del 28 al 40. No lo vayas a perder, hermano, tenlo ahí si tienes un separador o si tu Biblia tiene una cintita, bueno, o tu aplicación tiene opción de poderlo fijar. Esto va a ser nuestro texto base del día de hoy, Lucas 19. Y para los que tienen Biblia o ven ahí un título que dice la entrada triunfal, ¿a dónde? A Jerusalén. Ya veo que algunos todavía no lo han encontrado. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor. Voy a leer desde el versículo 28 hasta el versículo 40 y la palabra del Señor dice así. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, ¿no? Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella haréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. ¿Quién está diciendo esto? Jesús, exactamente. Y dice en el 31, y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Dice, le responderéis, porque el Señor lo necesita. Dice el 32, fueron los que habían sido enviados entonces y hallaron como les dijo. Dice, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Dice, ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Esto es palabra del Señor.
Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, gracias bendito Dios por la oportunidad que nos da, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Hoy, Señor, hace más de 2000 años, Señor, hubo una entrada triunfal, Señor. Hubo una entrada de un rey, Señor, algo que quedó plasmado, Señor, en tu palabra, y que ahora, Señor, volvemos a analizar, a retomar, Señor, a recordar, Señor, con respeto, Señor, reconociendo que tú tienes para nosotros, Señor. La ponemos en tus manos, Señor, para que esta palabra, Señor, caiga, Señor, en tierra fértil, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, para poder recibir esta palabra. Y aquellos hermanos, aquellos que vienen por primera vez, Dios, que tú les des la oportunidad de conocerte, que tú les des la oportunidad de acercarse a ti, Dios. Te pido que obres en esos corazones, Señor, y los que conocemos de tu palabra, Señor, que sigamos reafirmando y reconociendo que tú eres nuestro Rey, bendito Dios. Te damos gracias, te honramos, te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces ya leímos nuestro texto base, Lucas 19, versículo 28 al 40, pero vamos a hablar acerca de esto, ¿no? En Lucas, no lo vamos a buscar, pero en Lucas 9:51 dice la palabra del Señor, y ahí nos muestra cómo el Señor emprendió su camino hacia Jerusalén. Imagínense, desde Lucas 9 hasta Lucas 19 hubieron muchos sucesos, hermanos, ¿no? De hecho, podemos encontrar ahí que muchos estaban dispuestos a seguirle, muchos estaban dispuestos a buscarles, le decían, Señor, yo quiero ir contigo, Señor, yo te quiero seguir, Señor, yo quiero esto, ¿no? Pero cuando el Señor les decía el precio que tenían que pagar, decían, híjole, es que tengo muchas cosas, muchas posesiones, es que primero tengo que ir a enterrar a mi familiar muerto, es que primero, y muchas cosas ponían, ¿no? Ponían de excusas para seguir al Señor. Entonces vemos cómo en ese trayecto de nuestro Señor Jesucristo junto con sus discípulos hacia Jerusalén, vemos también que el Señor predicó, que el Señor predicaba a través de parábolas, les enseñaba, la gente se maravillaba, la gente se sorprendía, ¿no?, de las palabras del Señor, ¿no? Mucha gente decía, wow, ¿qué es esto que estoy escuchando? ¿Qué es esto que estoy recibiendo, no? Muchos también fueron sanados, lo vemos en la palabra, ¿no? Muchos ciegos fueron sanados, cojos, vimos también por ahí, vemos en la palabra justamente como la resurrección de Lázaro, ¿no? Vemos varias cosas, ¿no?, que donde el Señor cada vez que caminaba, cada vez que avanzaba, iba mostrando su poder, iba mostrando su gloria, ¿no? En todo. Entonces vemos que ese camino que llevaba el Señor directo a Jerusalén tenía un propósito muy importante, ¿no? Él iba dirigido, él ya sabía hacia dónde iba, él no decía, me voy a la aventura a ver qué pasa, ¿no? El Señor ya tenía claro hacia dónde se dirigía, siempre iba complaciendo, por supuesto, al Padre, ¿no?, en todo lo que él hacía. Él glorificaba al Padre en medio de la enseñanza, él glorificaba al Padre en medio de sanar a alguien, ¿no? Entonces les digo que él tenía claro su propósito, ¿no? Él sabía hacia dónde se dirigía, sabía también, tenía muy en cuenta y perfectamente claro lo que iba a acontecer después, ¿no? Sabía perfectamente que iba a ser castigado, que iba a ser detenido, que iba a ser insultado, que iba a ser azotado, ¿no? Pero todo esto era de acuerdo también a la voluntad del Padre, ¿no? Así que nuestro Señor Jesucristo iba con una dirección, sabía hacia dónde iba, a pesar de lo que venía más adelante, ¿no? Porque tenía que cumplir la ley. Y vamos a ver Lucas 18, 31, 33, no olvidemos cuál es nuestro texto base. Vamos a ir a Lucas 18, 31, 33 y vemos cómo dice la palabra del Señor. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán,
mas al tercer día resucitará. Imagínense cuál fue la reacción de sus discípulos al escuchar esto. Imagínate que tú vas con tu maestro, ¿no? O con pensémoslo algo más, digamos que a lo que vivimos quizás, a tu mejor amigo, tu brother, tu cuate, ¿no? Que vas con él y de repente te dice, oye, mira, vamos a ir allá, pero allá me van a azotar, me van a escupir, me van a insultar, me van a matar. ¿Cuál sería tu reacción? Yo creo que muchos dirían, bueno, pues que te vaya bien, nos vemos después o nos vemos luego y emprendes tu camino. No, pero el Señor ya le había anunciado a sus discípulos lo que iba a acontecer, ¿no? De hecho, también podemos ver que en versículos anteriores, justamente a Lucas 19, que es nuestro texto base, podemos ver que el Señor ya le había dejado claro a sus discípulos cuál era su verdadera naturaleza, ¿no? Cuál era su reino y cuál era su misión. El Señor les había enseñado esto, ¿no? Y también vemos que esto que iba a acontecer, esta entrada triunfal, esta obra de nuestro Señor Jesucristo, era algo que ya se había predicho, algo que ya se había anunciado cientos de años atrás por los profetas, ¿no? Habían anunciado la venida de un Mesías. Entonces, en base a esto, hermanos, poniendo en contexto esta situación, vamos a continuar con nuestro texto base de Lucas 19, ¿no? Como les decía, es la entrada triunfal de nuestro Señor, ¿no? Entonces vamos a leer nuevamente nuestro texto base, por favor, que es Lucas 19, pero vamos a leer solamente del versículo 28 al 31. Yo ahora lo voy a leer en la versión NTV. Dice la palabra del Señor. Después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Dice, al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran, ¿no? Y les dijo, vayan a la aldea que está allí. Dice, al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás. Dice, desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan, el Señor lo necesita. Amén. Entonces, como les decía, conocemos este pasaje porque es la entrada triunfal, ¿no? de Jesús a Jerusalén. Pero hermanos, aquí hay algo importante que podemos también tomar, ¿no? Algo que el Señor nos muestra. Una de las cosas es que esta fue su última aparición mayor, ¿no? En público, antes de su crucifixión. Este suceso fue su aparición en público grande, digámoslo así, antes de que fuera crucificado. Pero también hay algo importante, ¿no? Y que debemos de recalcar. Este suceso, hermanos, esto que pasó, se menciona, son de los pocos sucesos que se mencionan en los 4 evangelios. En Mateo, esto lo vemos en Mateo 21, 11, en Marcos 1, del 1 al 11, en Juan 12, del versículo 12 al versículo 19. Entonces, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan mencionan este acontecimiento. Y esto, por supuesto, si se menciona y se especifica y si se recalca en los 4 evangelios es porque es algo sumamente importante, ¿no? Sabemos que esta era una semana crucial. En esa semana nuestro Señor iba a ser crucificado, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor? El Señor dice que, leímos aquí en Lucas 19, dice que Él mandó a 2 de sus discípulos, ¿no? Dice, a organizar su llegada a Jerusalén, ¿no? El Señor Jesucristo, por supuesto, no era la primera vez que iba a Jerusalén, no, Él no desconocía ese lugar, Él ya había ido muchas veces, ¿no? Pero este viaje, hermanos, este viaje que iba junto con sus discípulos, iba a ser un viaje especial, iba a ser un viaje muy importante, ¿no? Muy importante, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí algunos puntos muy importantes de esta instrucción que nuestro Señor Jesucristo dio en ese momento. Vamos a ver lo siguiente. Algunos comentaristas
emprender un camino, un viaje directo a Jerusalén, ¿no? Pero en el camino le dijo, vayan a aquella aldea, ¿no?, que está allí y hagan esta acción, ¿no? Imagínense los discípulos. No me imagino que fueran bien quizás fuertes, a lo mejor ya desgastados, a lo mejor cansados, ¿no?, quizás con hambre de tanto caminar y andar, pues sí, caminando, andando en marcha, y que el Señor les dijo, vayan a ese lugar, ¿no? Quizás los discípulos habrán pensado, híjole, pero si vamos para allá, ¿por qué tenemos que ir para acá? Vamos a perder tiempo, se nos va a complicar, nos vamos a desviar el camino. Pudieron haber dicho eso los discípulos, ¿no? Haber pensado, pero Jesús, pero mira, Jerusalén está para allá y tú me estás mandando para allá, vamos a perder tiempo. Bueno, no es que tuviera un reloj, ¿no? Pero dijo, nos vamos a tardar más de lo que teníamos presupuestado, ¿no? Sin embargo, ¿qué hicieron los discípulos? No tuvieron esta acción. Los discípulos obedecieron la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ellos sabían precisamente que tenían que escuchar la voz de nuestro Señor y obedecer. Imagínense, estuvo con Él durante estos 3 años, estuvo con Él justamente enseñándoles, capacitándoles, mostrándoles, diciéndoles cómo lo tenían que hacer, cómo tenían que predicar, diciéndoles, mostrándoles el Señor Jesucristo quién era Él, cuál era su reino, que Él era el Mesías, ¿no? Y por supuesto ellos entendían precisamente porque tenían una comunión con nuestro Señor, ¿no? Entonces ellos escuchaban esa voz y obedecían. La instrucción de parte del Señor Jesucristo era una instrucción precisa, ¿no? La instrucción que dio nuestro Señor no fue de, mira, busca algún lugar y tráeme un animal que yo pueda montar, ¿no? No, la instrucción del Señor fue precisa, fue clara, ¿no? Ellos tenían que acatar esas instrucciones tal cual como el Señor lo. Los discípulos los pudieron haber obedecido, ¿no? O ellos pudieron haber dicho, híjole, pues es que bueno, la palabra dice que es pollino en algunas versiones, pero es un burro joven, un burrito pudiéramos decirle. Entonces imagínense que van los discípulos, llegan a ese lugar y ven a un burrito pequeño para que el Señor fuera montado. Imagínense, pudieron haber dicho, no, yo creo que ese pobre burrito no se va a cansar o no va a dar el ancho. Vamos a buscar un caballo grande, fornido, imponente, ¿no? Pero no, esa no fue la posición de los discípulos, ¿no? Nosotros, ¿qué hubiéramos hecho, hermanos? Nosotros hubiéramos acatado la instrucción de nuestro Señor Jesucristo, o hubiéramos llevado, un pollino, o hubiéramos buscado otra cosa, hubiéramos nosotros tratado de conseguir otro animal que nosotros quisiéramos o que creyéramos que iba a servir, que iba a ser mejor. ¿Qué hubiéramos hecho? Yo creo que muchos diríamos, no, pues yo llevo un pollino, ¿no? Si la instrucción fue clara, si la instrucción fue muy precisa, pues tengo que hacer la instrucción que se me ha dado, ¿no? Yo creo que todos diríamos eso, ¿no? Pero hermanos, esa misma instrucción que el Señor le dio a sus discípulos, esa misma ordenanza que el Señor le dio a sus discípulos, a sus hijos, también nos las ha dado a nosotros. El Señor nos llama a seguir sus ordenanzas, el Señor nos llama a seguir su palabra, el Señor nos llama a acatar las instrucciones que Él nos da a través de su palabra. El Señor nos da instrucciones precisas. Nos dice igual así, ve a la aldea, entra, encuentra el pollino, desátalo y me lo traes. El Señor nos habla y nos dice también de diferentes formas, de diferentes situaciones, nos habla a través de su palabra. Pero muchas veces nosotros decidimos no acatar las reglas, no llevar un pollino, no desatarlo, no ir y buscarlo. Nosotros a veces queremos buscar mejores opciones porque consideramos que las instrucciones que se nos son dadas, creemos que muchas veces no son suficientes o tardías. Entonces pensemos en esto, hermanos.
reflexionemos en esto. Nosotros acatamos las instrucciones de nuestro Señor Jesucristo como nos las da en su palabra, o preferimos nosotros tomar nuestras propias consideraciones, tomar nuestras propias ideas, hacer lo que nosotros creemos que es más conveniente, ¿no? Reflexionemos en esto y pensemos, el Señor nos da su palabra, el Señor nos ha dado sus instrucciones. Nosotros, ¿cómo respondemos ante esta instrucción? Nosotros, ¿cómo estamos escuchando estas instrucciones del Señor? Como les decía, ¿hacemos lo que el Señor nos dice o hacemos lo que mejor creemos que es conveniente, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver en este pasaje, otra de las cosas que podemos ver en esta enseñanza es que primero todo ya estaba preparado, todo ya estaba puesto para este suceso importante. El Señor ya había dispuesto que todas las cosas pasaran tal cual como estaban dispuestas, ¿no? Nada iba a ser por casualidad, nada iba a ser por coincidencia. El Señor estaba obrando en todo y en todos, ¿no? Él, por ejemplo, podríamos citar aquí, ¿no? El Señor ya sabía la ubicación, ya sabía que en esa aldea, ya sabía que en esa casa, ya sabía que en esa familia había un pollino. El Señor sabía que iba a estar atado, ¿no? Porque incluso la instrucción dice, desátalo, ¿no? El Señor ya sabía lo que estaba pasando. ¿Por qué? Porque el Señor ya tenía un conocimiento perfecto, ¿no? Y a través de este conocimiento perfecto, Él estaba demostrando su divinidad. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo cuando vino fue 100% hombre y también fue 100% Dios. Amén. No perdió su divinidad. Como les decía, todo esto ya estaba planificado, todo esto ya estaba puesto, ¿no? Tal cual, ¿no? Imaginemos a los dueños del pollino en ese momento, ¿no? Se levantaron un día, decidieron sacar a su burrito a que fuera a comer pasto quizás y dijeron vamos a amarrarlo aquí, pues para que nadie se lo lleve o que el pollino no se vaya para allá o a otro lugar, vamos a dejarlo en este lugar amarrados, ¿no? Amarrado al pollino. Pero de repente la familia sale y ve que dos personas están robándose su pollino. ¿Tú qué hubieras hecho? Dicho, hey, ¿a dónde te llevas a mi animalito, no? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que estás haciendo, no? Pero no, la acción de estos dueños, si bien sí se sorprendieron, pero dice que preguntaron, ¿no? ¿Qué estás haciendo, no? ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Fue, lo hacemos porque el Señor lo necesita, ¿no? Porque el Señor lo necesita, ¿no? Claramente los dueños del animalito entendieron esa referencia, ¿no? Entendieron, no creo yo que se pasaron media hora dándole explicaciones los discípulos a los dueños, ¿no? Sino que entendieron precisamente esa instrucción, porque como les decía, nuestro Señor ya todo estaba preparado, Él había obrado en todo y en todos, ¿no? De esa misma forma nosotros, hermanos, cómo nosotros respondemos ante las instrucciones, pero sobre todo ante la palabra que el Señor nos da. Igual mencionemos esto que estaba comentando acerca de que la respuesta de los discípulos fue ¿por qué? Porque el Señor lo necesita, ¿no? Charles Spurgeon, un teólogo, menciona acerca de este suceso, dice, qué singular conjunción de las palabras hay aquí. Primero, el Señor y tiene necesidad. Imagínense, el Señor y tiene necesidad, ¿no? Jesús, sin renunciar a su soberanía, había asumido una naturaleza llena de necesidades. Sin embargo, estando necesitado, seguía siendo el Señor y podía mandar a sus súbditos y requisar sus bienes. Pareciera contradictorio, ¿no? Decir, Jesús necesita, pues dice, nuestro Señor es dueño de todo, ¿no? Lo hemos leído muchas veces, Él es dueño de todo lo que existe en este universo, de todo lo creado, de todo lo visible, de todo lo invisible de nuestras propias vidas.
Sin embargo, dice que Él asumió esa necesidad en su naturaleza humana. Amén. Entonces, bueno, ya vimos esta parte de que los discípulos fueron, de que desataron al pollino y dijeron porque el Señor lo necesita, ¿no? Pero volvamos a nuestro texto base en Lucas 19. Vamos a ir ahora al versículo 30 a notar algo aquí muy importante, hermanos. Dice en Lucas 19, versículo 30, dice: vayan a la aldea que está ahí, les dijo, al entrar verán un burrito atado. Y dice algo muy importante, que nadie ha montado jamás, que nadie ha montado jamás, ¿no? Por supuesto que el Señor sabía esas circunstancias de ese pollino, ¿no? De ese burrito, ¿no? Aquí hay algo que podemos comentar acerca de esto. Primero es que los judíos consideraban que los animales que no habían sido montados eran adecuados para los propósitos sagrados, ¿no? Así que Jesús solicitó ese burrito, solicitó ese pollino, ¿no? Para entrar a Jerusalén montado en ese animal, ¿no? Mostrando también su humildad, ¿no? Mostrando también su naturaleza de humildad, ¿no? Él no pidió, vamos a traer un carruaje con unos caballos blancos, grandes, fornidos y en una carreta muy lujosa, ¿no? Un carruaje muy lujoso, no, él no dijo eso, sino todo lo contrario, ¿no? Él venía precisamente como un rey, ¿no? No venía como esos generales quizás que estaban en ese momento, que iban, como les digo, que iban en carruajes, ¿no? Él entró en un pollino, ¿no? Entonces ya vemos que pasó este suceso, que los discípulos fueron, que llevaron el pollino, y dice más adelante en nuestro texto base de Lucas 19, en el versículo 35, dice la palabra del Señor, dice: y lo trajeron a Jesús, ¿no? Ya habían seguido la instrucción los discípulos, dice, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Dice que, primero que lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, los subieron a Jesús, pero también dice que a su paso iban tendiendo sus mantos por el camino. ¿Por qué? Esta acción, hermanos, que de tender mantos o tender ropas mientras pasaba alguien, era un acto de homenaje en la antigüedad. Era un acto de homenaje que solamente era reservado para la alta nobleza, es decir, para el rey, ¿no? Entonces esta acción que estaban haciendo, estaban también reconociendo que era el rey, estaban reconociendo su reinado, estaban reconociendo que estaban delante de un rey, que el que iba en un pollino era un rey. Con esta acción lo estaban reconociendo, amén. Y como les decía, hermanos, este suceso de la entrada triunfal es algo muy importante que el Señor nos lo recalca, que debemos de recordar, y también se menciona en los otros evangelios, como les estaba diciendo. Vamos a ir entonces a Mateo, en el capítulo 21, Mateo 21, versículo 7 y versículo 9. Mateo 21, del 7 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Vamos a leerlo. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Y dice la palabra del Señor: y trajeron el asna y el pollino. Ahí se menciona, a diferencia de nuestro texto base de Lucas, aquí en Mateo se menciona que llevaron también a la mamá del burrito, ¿no? Dice: y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, ¿no? Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Era una alegría en ese momento, era un gozo en ese momento, ¿no? Las ramas simbolizaban gozo y también simbolizaban salvación, ¿no?
es algo simbólico, ¿no? Ya vimos que lo que significaba el que tiraran sus vestidos, sus mantos, reconocían que la persona que iba caminando ahí era un rey, pertenecía a la realeza, pero también las ramas estaban simbolizando ese gozo y esa salvación, ¿no? Entonces, como vimos aquí en este pasaje de Mateo, decían los judíos, Hosana al hijo de David, ¿no? Hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor, ¿no? Estaban contentos, yo creo que si pues, se pudiera, hubiéramos puesto, se pudiera en la Biblia, no sé, Arial 24 en rojas y en letras rojas, ¿no? De que exprese gozo y alegría, ¿no? Los judíos estaban contentos, ¿no? De que había llegado un rey, de que estaba entrando ese rey, ¿no? Sin embargo, hermanos, muchos en ese momento, como les decía, estaban gozosos, pero justamente en esa misma ciudad, una semana más adelante, muchos iban a gritar, crucifíquenle. Imagínense, una semana antes estaban gritando en la ciudad, bendito es el que viene en nombre del Señor, Hosana, alegría. Imagínense el ruido que se escuchaba, el estruendo que se escuchaba, porque era una multitud. Ahí la palabra lo menciona, que estaban atrás, que estaban adelante, que estaban cerca de él. Había muchas personas gozosos, ¿no? En ese momento, el que por lo general, hablando de nuestro Señor Jesucristo, en ese momento el que por lo general era despreciado y era rechazado por los hombres, se vio momentáneamente rodeado y aclamado por la multitud, ¿no? Todos en ese momento, como decían, Hosana, 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 que significa sálvanos ahora, ¿no? Y toda la ciudad se conmovió, hermanos, fue algo muy notorio, ¿no? Fue un día importante, fue un día de gala para los discípulos, un día de coronación a su rey, con el que iba, ¿no? Fue un día de alegría, ¿no? Como les decía, esta palabra Hosana significa sálvanos ahora, ¿no? Pero esta palabra de sálvanos ahora, las personas estaban reconociendo a un Salvador, ¿no? Pero sus ojos y sus emociones estaban enfocados en un fin para la libertad, ¿no? Sí, los judíos esperaban a un libertador, ¿no? Pero un libertador que los liberara del yugo romano y que les diera prosperidad. Por eso se estaban contentos. Ellos decían, ya llegó el que nos va a liberar, ya llegó el rey, ¿no? Ellos querían ser librados de la opresión que vivían en ese momento, ¿no? Por el gobierno terrenal. Pero lo que nuestro Señor Jesucristo les traía, lo que el Señor Jesucristo, el reinado de nuestro Señor Jesucristo, iba más que eso. No se enfocaba por un momento, no se enfocaba en una condición, no se enfocaba en algo momentáneo, en un suceso que estaba pasando en ese momento, ¿no? Sino se enfocaba a algo que era más allá de eso, algo que no tendría fin, dice la palabra, su reinado, ¿no? Definitivamente muchos de las personas que estaban en ese lugar, en ese momento, no eran verdaderos discípulos, ¿no? Entonces, pensemos en esto, hermanos, en esto aplicándolo a nuestras vidas, y nos lleva a reflexionar. ¿Nosotros vemos al Señor como un Salvador o lo vemos como alguien que resuelve nuestros problemas? ¿Vemos a alguien que nos puede librar de lo que nos esté oprimiendo en ese momento? ¿Vemos a Dios como, y podemos decir como un sálvanos ahora, Señor, de nuestra situación? ¿No? ¿Buscamos realmente un rey, un salvador? ¿O buscamos realmente a alguien que me dé solución a lo que necesito, ¿no? Muchas veces queremos tomar a Dios como un amuleto y no como nuestro Señor, ¿no? Y podemos pensar, como les decía un momento, cuál hubiera sido nuestra acción en estas circunstancias que les planteaba. Pero lo podemos pensar en esta situación. Nosotros pudiéramos criticar quizás la acción que tuvieron los judíos en ese momento, ¿no? Pero les decía, en nuestra vida, hermanos, también muchas veces repetimos esta misma acción que cometieron los judíos. Venimos solo un momento a los pies de Cristo, estamos aquí en momentos de situaciones difíciles, sabemos a dónde tenemos que ir, ¿no? Es como
Cuando te duele, no sé, el corazón, ¿no? A veces vamos al doctor, pero si vemos que es una situación más difícil, vamos con un cardiólogo, ¿no? O con un especialista, ¿no? De diferentes situaciones que nos pasen, ¿no? O enfermedades. Sabemos a dónde tenemos que ir. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Muchas veces, muchas personas tiemblan y ¿qué es lo primero que piensan? Ay, Diosito, ¿no? O ayúdame Dios, o ahora sí que se les salen los cristianos a muchos, ¿no? Pero pasa alguna situación difícil y sí, buscamos al Señor, ¿no? En esos momentos difíciles, por supuesto que el Señor nos permite podernos acercar a Él, porque dice que vayamos a Él todos los que estamos cansados, a todos los que están trabajados, por supuesto que sí, por supuesto. Pero, ¿qué pasa después de que hemos pasado la prueba de que el Señor nos bendice y nos libra de las dificultades, si es su voluntad, ¿no? ¿Regresamos a Él o solamente vivimos bajo nuestras propias emociones, ¿no? Muchas veces queremos ver a Dios desde nuestra perspectiva. Muchas veces queremos ver a Dios desde nuestra limitada visibilidad, desde como yo lo concibo, desde como lo veo yo a través de mis circunstancias, ¿no? Pero no nos detenemos a contemplar a nuestro Dios desde la hermosura de su santidad, desde la hermosura de su justicia, desde su obra, de lo que Él ha hecho por mí, ¿no? Debemos de ver al Señor bajo estas circunstancias, bajo este enfoque. Por supuesto, como les decía, podemos aclamar a un Dios vivo, podemos clamar un sálvanos ahora, un gozarnos y exaltar al Rey de Reyes, así como lo hicieron los judíos, ¿no? Por supuesto que sí lo podemos hacer porque Él es nuestro Padre, ¿no? Porque Él es a quien recurrimos, ¿no? Pero siempre reconociendo, hermanos, que el Señor es más que una persona que podamos nosotros acercarnos para que nos resuelva nuestro problema. Él es un Dios, Él es el creador de todo, Él tiene su poder, es grande, está lleno de gloria. Los ángeles dicen santo, 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 ¿no? Es decir, su poder y su gloria, hermanos, va más allá de lo que mis emociones pueden sentir o lo que mi mente pueda entender su grandeza. Es acercarnos al Señor con honra, es acercarnos al Señor con gloria, sabiendo que Él es un Dios grande, como les decía, sabiendo que Él nos ha permitido acercarnos a Él, sabiendo que Él nos ha permitido poderle conocer, sabiendo que nos ha permitido poder escuchar su voz, poder sentir su presencia, sabiendo que podemos confiar en Él. Es acercarnos a Él, ¿no? Con ese amor, es acercarnos a Él con ese gozo, ¿no? Recordemos que somos hijos, ¿no? Que Él nos ha llamado hijos, ¿no? Y que ese Dios tan grande, ese Dios tan poderoso, que estaba en su trono gobernando, que estaba en su trono sentado y gobernando con el Padre, ese Dios vino, dice Filipenses 2 del versículo 6 al versículo 8, dice que ese Dios, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice la palabra, y dice que tomó una forma de ¿qué? De siervo. Dice que fue hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Dice que se hizo obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, imagínense, nuestro Señor Jesucristo es más que una persona que puede resolver nuestros problemas. Dice, vemos aquí todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí toda la obra de nuestro Señor. Dice que no se aferró a su deidad, no se aferró a ser Dios y decir, no, pues yo aquí me quedo, ¿no? Sino que dice que vino en forma de hombre, pero no tan solo vino en forma de hombre, sino que dice que vino en forma de siervo, ¿no? Hecho semejante a los hombres, dice la palabra. Y en esa condición de siervo se humilló. Y en esa condición de siervo fue a una cruz. Y en esa condición
de siervo murió en esa cruz y resucitó, ¿no? Todo eso hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero bueno, regresemos a nuestro texto base. Ya vimos justamente acerca de que la gente le gritaba, sálvanos ahora, de que estaban gozosos, de que estaban contentos, de que no paraban de gritarle, que estaban sumamente emocionados, ¿no? Dice nuestro texto base en Lucas 29, vamos a ir en el versículo 29, versículo 39, perdón, Lucas 29, 39, dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Le dijo, vamos a repetirlo otra vez. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos, ¿no? Pero él, ¿qué les dijo? Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Ahí los fariseos se sentían ofendidos. Los fariseos decían: oye, ¿cómo permites que te estén gritando esto? ¿Cómo permites este bullicio? ¿Cómo permites este estruendo? ¿No? Diles que se callen, ¿no? Ellos estaban ofendidos porque la multitud daba alabanzas. Ellos estaban ofendidos porque la multitud daba adoraciones dignas a un rey, ¿no? Y esta palabra del versículo 40 que dice: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Por supuesto que sabemos que la palabra nos enseña que la misma creación dice alaba a Dios. La misma creación exalta al Señor, ¿no? Y esto lo podemos, no lo vamos a leer ahorita por cuestiones de tiempo, pero lo puedes leer en tu casa. Salmo 148 del versículo 7 al versículo 13. Ahí vas a poder ver justamente cómo la creación alaba al Señor. Pero también lo podemos ver en Salmo 96 del versículo 11 al versículo 12. Ahí en tu casa léelo y vas a ver cómo toda la creación, todo lo creado por el Señor alaba a nuestro Dios, ¿no? Nuevamente Charles Spurgeon, este teólogo, un gran varón de Dios, dice acerca de esta referencia, dice: sin embargo, las piedras guardaron silencio en aquel día, porque toda la multitud alababa a Jesús. Toda la multitud de los discípulos comenzó a regocijarse. Y sin embargo, supongo que aquellos discípulos tuvieron sus propias pruebas, como las nuestras. Quizás había una esposa enferma en casa o un niño marchito por la enfermedad. Aún así, todos lo alabaron. ¿Qué podemos ver acerca de esto? Que sin importar, hermano, cuál sea nuestra circunstancia, podemos alabar a la grandeza de un rey. Como les decía hace un momento, a pesar de que estemos en diferentes pruebas, en diferentes circunstancias, y si bien nos acercamos a Él porque en Él encontramos consuelo, porque en Él encontramos descanso, por supuesto que sí, hermano, claro. ¿A quién iremos? Dice la palabra, en necesidad, ¿no? ¿A quién vamos a ir? Por supuesto que nuestro Señor Jesucristo, pero dice aquí que a pesar de eso, ellos alababan, es decir, no estaban enfocados en su necesidad, no estaban enfocados en lo que ellos sentían, como dice Charles Spurgeon, dice en que a lo mejor tenía a su esposa en casa enferma, a su hijo enfermo, en una situación difícil. No, dice que ellos tenían sus ojos puestos en la gloriosa entrada, sus ojos puestos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, vamos a leer también Salmo 148. Bueno, vamos a leerlo. Salmo 148 del versículo 13 al 14. Espero que no me corten el tiempo. Nah, todo ok. Dice Salmo 148, versículo 13 al versículo 14. Dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen? Si ya lo tienes, di amén. Amén. Bueno, vamos a leerlo. Dice la palabra: alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es
sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Dice, alábenlo todos. ¿Todos qué? Todos sus santos, todos los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Dice, alábenlo todos sus santos, alábenlo todos los que han sido apartados para el Señor. Alábenlo todos los hijos de Israel. Dice, el pueblo a él cercano, es decir, todos alaben al Señor, ¿no? Entonces, vemos cómo hubo una entrada triunfal, vemos cómo el Señor le dio unas instrucciones para ir en un pollino. Entró siendo un rey humilde, siendo un rey poderoso. La gente reconocía su poder, reconocía su gloria y se postraban y iban y cortaban ramos, iban y dejaban sus ropas, sus mantos para que él pudiera pasar reconociendo que él era el rey, ¿no? Vemos todo esto y la gente estaba alegre, ¿no? Pero todo esto, hermanos, como les decía, nuestro Señor Jesucristo estaba cumpliendo tal cual lo que se había dicho ya cientos de años, ¿no? Entendemos que esta entrada triunfal era el cumplimiento que los profetas habían anunciado ya hace muchos años atrás, ¿no? Vamos a confirmarlo esto en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, versículo 9. Zacarías 9, versículo 9. Dice el título, el futuro rey de Sión. ¿Cuál es la primera palabra que dice en Zacarías 9:9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, ¿qué más? Salvador, ¿qué más? Humilde, y que cabalgando, dice, sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. El Señor utiliza todos los medios necesarios para que suceda su obra y se haga conforme a su voluntad. Nada se le escapa de sus manos. El Señor ya había preparado el camino. Decía Juan el Bautista, ¿no? Yo estoy preparando el camino, ¿no? De aquel que vendrá, ¿no? No seré digno de desatar, ¿no? No seré digno de él, ¿no? Entonces vemos cómo nuestro Señor Jesucristo ya había anunciado esto, ¿no? Se estaba cumpliendo tal cual lo que cientos de años atrás Zacarías había dicho, ¿no? Ya se estaba cumpliendo, ¿no? Nuestro Señor fue siempre cuidadoso y siempre fue diligente en cumplir cada profecía de la Sagrada Escritura. Él cumplió cada profecía. Todo lo que habían anunciado, Él lo cumplió, ¿no? Tenía en alta estima a nuestro Señor la palabra inspirada, tenía en alta estima y cuidaba cada letra de ella, ¿no? Estos versículos, como les estaba diciendo, estaban anticipando de Zacarías 9:9. Ya Zacarías había anunciado, había anticipado la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y también dijo, va a llegar un hombre que descendería del linaje de David. Ya lo habían dicho, imagínense, ¿no? Pero aquí da 4 puntos muy importantes Zacarías. Dice primero que él era rey, ¿no? Después dice que él era justo. También decía que este rey, que este Mesías, que este ungido iba a traer salvación. Y también dijo que él era humilde. Entonces, era rey, era justo, traía salvación y también era humilde. Entonces, él es el rey, ¿no? Vamos a ver este primer punto que les decía, que menciona Zacarías acerca de este cumplimiento. Dice que él era rey. Así que vamos a ir a Lucas capítulo 1, versículo 32 y versículo 33. Si ya lo tienes, di amén. Amén. Lucas capítulo 1, versículo 32 al versículo 33, dice la palabra del Señor. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin, dice, y su reino no va a tener fin, ¿no? Entonces, aquí vemos en esta palabra, el reinado de Jesús
por sobre todas las cosas. Su realeza, hermanos, trasciende límites terrenales. Su reinado trasciende y se extiende por toda la creación, ¿no? Como Rey de Reyes que es, ¿no? Él posee un gobierno perfecto y su trono está establecido, dice, en los cielos, y su reino no tiene fin, como lo leímos aquí, ¿no? Entonces, Él es el Rey. Él es el Rey que el Señor se ha mostrado. Él se mostró en forma de Rey. Pero otro punto que mencionaba Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, decía que Él era Rey, pero que también iba a ser un Rey justo. Así que aquí se menciona y se combina también la justicia y la misericordia de parte de Dios, ¿no? Justicia para los impíos y favor para sus santos, ¿no? Él resolvió ese problema tan grande, Él resolvió ese problema tan difícil, ¿no? Del pecado, de cómo puede ser un Dios justo y sin embargo salvar a los pecadores. A veces decimos, híjole, no pudo ver una amnistía, ¿no? De que se me olvidan los pecados y que lo dejamos pasar por alto y que no te preocupes y borrón cuenta nueva, ¿no? Tenía que haber realmente un sacrificio justo, ¿no? Entonces, Él, siendo justo en su propio carácter, llevó la pena del pecado, ¿no? Y fue limpiado del pecado que voluntariamente cargó sobre sí. Y esto lo vamos a ver en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Yo se los voy a leer en Nueva Traducción Viviente, en esta versión, pero ustedes si lo tienen en la versión 60 lo pueden leer, es la misma palabra. 2 de Timoteo 4, 8 dice: ahora me espera el premio, decía, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. El Dios justo, el juez justo, nuestro Dios es justo, amén. Y dice otra parte de lo que decía Zacarías, ya vimos que Él es Rey, que Él es justo, pero que también Él iba a traer salvación, ¿no? Con su venida, con su reinado. Y vamos a ver esto en Lucas 19, del versículo 9, Lucas 19 del versículo 9 al versículo 10. Dice que Él traía salvación. Dice la palabra del Señor, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Estaba hablando acerca de Zaqueo, que estaba en su casa. Dice: por cuanto él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice: yo vine a buscar y a salvar lo que ya estaba perdido, ¿no? Estaba haciendo referencia en ese momento a Zaqueo, ¿no? Porque muchos decían: oye, ¿cómo se fue a comer ahí? ¿Cómo fue allá? ¿Cómo está conviviendo con él, no? Pero nuestro Señor Jesucristo, oigan, yo vine a salvar lo que estaba perdido, ¿no? Entonces, solamente en nuestro Señor Jesucristo podemos encontrar esa salvación. Pero muchos dicen: salvación, pero ¿me va a salvar de qué o qué? ¿No? Bueno, salvación de la ira santa de Dios, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Y no hay otro camino, hermanos, como todos lo sabemos, en que podamos ser salvos. Esto ya lo conocemos, esto ya lo sabemos, hermanos. No hay otro camino en el que poder ser salvos. Pero si tú vienes por primera vez a esta reunión, te decimos, la palabra nos dice que hay un solo camino para llegar al Padre. Solamente hay una persona que nos redimió del pecado. Alguien que está viendo la transmisión y no conoce al Señor, decirte que solamente hay un camino para poder ser salvos. No hay otro, no hay ninguna buena acción, ni el mejor hombre con las mejores acciones de este mundo va a poder ser salvo por sus propias obras. Solamente hay un lugar, solamente hay un medio, y ese es nuestro Señor Jesucristo para poder ser salvos, ¿no? Solamente nuestro Señor Jesucristo nos hace aceptos delante de Dios, del Padre. Entonces, acerquémonos a nuestro Salvador. Amén. Entonces Él es Rey, Él es justo, Él traía salvación. Y el último punto que menciona Zacarías en 9:9 dice que ¿Él es qué? Humilde, dice.
Jesús demostró su amor y su humildad a través de su vida de servicios, ¿no? Enseñando a sus seguidores a servir a los demás. Y vamos a ver esto en Mateo capítulo 20, del versículo 27 al versículo 29. Mateo 20, del versículo 27 al versículo 29. Nuestro Señor es humilde y enseñó a sus seguidores a servir a los demás con esa humildad. Mateo 20, 27, 29 dice la palabra del Señor: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense en esa situación. Nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos: oigan, el Hijo del Hombre, yo no vine para ser servido, sino vine a servir y para dar mi vida en rescate de muchos, ¿no? Y eso es lo mismo que el Señor nos habla a nosotros. El Señor nos manda a servir a nuestros hermanos, el Señor nos manda a servir al que tienes al lado, a servir a nuestra familia, a servir a tu hijo, a tu esposa, a servir a tu familia, ¿no? Creo que una de las cosas que más dañan, por supuesto, en un matrimonio, en una relación, en una familia, es el orgullo, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que por culpa del orgullo familias son destrozadas, que por culpa del orgullo hay pleitos, hay peleas? Vemos muchas veces, incluso en las redes sociales, situaciones difíciles, pleitos, quizás hasta muerte, etcétera, muchas cosas que son provocadas por el orgullo, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Pero el Señor nos muestra aquí su humildad, ¿no? Y podemos ver esta humildad que menciona Zacarías en Zacarías 9:9, lo vemos también en nuestro texto base, que es Lucas 19. Vemos que la entrada triunfal venía él en un burrito. Como les decía, él estaba alejado de la ostenticidad del reinado de los reyes, ¿no? Él estaba alejado de eso, ¿no? Él no dijo, convoquen a los príncipes, convoquen a los reyes, convoquen a toda la corte, digamos, del reino, y vístanme con las mejores ropas porque yo soy rey, porque esto me pertenece, y saquen trompetas, etcétera, saquen un tapete lujoso para que yo pueda pasar. No, dice que él no vino delante de los príncipes o de los gobernantes, sino vino de los más humildes, aquellos que estaban gritando Hosana, aquellos que estaban gritando sálvanos ahora. Eran personas que no pertenecían a la realeza, que tenían un trabajo común. Quizás muchos más bien tenían mucha necesidad. Estaba delante de personas humildes, ¿no? Su entrada no fue sobre alfombras, su entrada no fue sobre flores. Dice que fue sobre ramas de árboles y sobre ropas. Imagínense la autenticidad de los reyes, la autenticidad de los que son gobernantes en esta tierra. Era totalmente diferente a lo que el Señor estaba mostrando con su reinado. Era algo, ponte a pensar, hermano, nos vuela la cabeza de pensar en esa situación, ¿no? Mostrando, imagínense, el dueño de todo, mostrando humildad. Pero también mostró su humildad cuando asumió nuestra naturaleza siendo el Dios. Qué gran muestra de humildad. Vimos en la palabra hace un momento que él siendo Dios, no se aferró, sino dice que vino en forma de hombre, pero en forma de siervo. Ahí vemos también la humildad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y que vino también a morir por pecadores indignos, ¿no? Por nosotros, ¿no? Como les decía, ya se pagó un precio por nuestro pecado, y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Pero ese carácter de humildad, hermano, este carácter de humildad de nuestro Señor Jesucristo surgió pues de la misma humildad de su corazón, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no buscó la humildad ni se esforzó.
era algo natural en él. Amén. Él no estaba buscando la humildad, ni se esforzó por ser humilde, porque era algo natural en él. No tuvo que buscarlo, no tuvo que desarrollarlo, no tuvo que aprenderlo. Su naturaleza era ser humilde. Y eso también nos hace, Señor, que reflexionemos en esto. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? Nos queremos comportar a veces como estos reyes que les decía, estos gobernantes que están llenos y rodeados de cosas glamurosas. ¿O somos ese rey humilde, ese rey justo? ¿Cómo nos comportamos delante de los demás? Así que, hermano, en esta tarde pensemos y reflexionemos en esto. Acerquémonos a nuestro Dios, a ese único rey, que su reino no tiene fin, ya lo leímos, ¿no? Tenemos un Dios que está gobernando a la diestra del Padre. Tenemos a un rey que murió, que padeció, un rey que sufrió por causa de nuestros pecados. Alegrémonos también que creemos en un rey grande, en un rey santo, en un rey que sí murió, sí sufrió, padeció, pero dice que no se quedó ahí, sino que resucitó y que ha traído esperanza y que ha traído una fe que no avergüenza. Amén. Demos gracias a aquel que por su sacrificio ahora somos aceptos delante del Padre. Como te decía, si estás escuchando este mensaje por primera vez, solamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo ser aceptos delante del Padre. Así que te invito a que te acerques, te invito a que busques una relación íntima con el Señor, que conozcas al Señor, que vengas en arrepentimiento y fe. Hermanos, adoremos y exaltemos a aquel que con su obra rasgó el velo del templo, y dice en la palabra del Señor que no fue de abajo hacia arriba para que nadie dijera, es que fue alguien y como que lo estiró y se rasgó. No, dice que se rasgó el templo de arriba hacia abajo, ¿no? Para poder entrar confiadamente delante del Padre. Él, ese rey que entró a Jerusalén en un pollino y que la gente le decía, sálvanos ahora, y que le decía, alabado sea el Señor, hosana al Hijo de David. Ese Dios que vino en forma de hombre es nuestro Dios, que merece la exaltación y que merece la adoración de nosotros. Amén. Apocalipsis capítulo 4 del versículo 9 al versículo 11 habla acerca de esto, y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 4 del 9 al 11, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en su trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en su trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Nuestro Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Así que, hermano, inclina tu rostro y vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias en esta tarde, Dios. Gracias, Señor, tú nos mostraste, Señor, realmente nos exhibiste, Señor, cómo es nuestra condición, Señor. Fuimos exhibidos delante de un rey grande, fuimos exhibidos delante de un rey humilde, de un rey poderoso, Señor, que como leímos en tu palabra, no se aferró, Señor, siendo igual a Dios, sino que vino a esta tierra, Señor, en condición de hombre, en condición de siervo, y fue a la muerte, fue a la cruz, Dios. Exhibiste nuestro pecado, Señor, exhibiste nuestro corazón, Señor, nuestro orgullo, Dios. Y no nos queda más que venir arrepentidos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Rey, reconociendo que nosotros no nos creamos a nosotros mismos,
sino que tú nos creaste, sino que tú nos formaste. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo nuestra condición de pecadores, reconociendo nuestro corazón, Señor, orgulloso, Dios. Venimos delante de ti, Dios, para exaltar tu nombre, Dios. Y no tan solamente en este lugar, en este momento, en este día, Señor, que recordamos tu entrada triunfal hace más de 2000 años, Señor, sino que sea una constante en nuestra vida, Señor. Que reconozcamos que fuera de ti nada somos. Que reconozcamos que en ti, Señor, en tu gloria, en tu poder podemos descansar y decir: Hosana al Hijo de David. Sálvanos ahora. Hosana al Hijo de David. Gloria a Dios en las alturas. Que vengamos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, arrepentido, reconociendo, Señor, nuestro pecado, reconociendo, Señor, nuestra falla. Que pongamos delante de ti, Señor, nuestras obras, Señor, nuestra vida, Señor, y exaltemos a aquel que vive, aquel que reina, aquel a que los, Señor, a que gritan: santo, santo, al que vive, Señor, que a ti te exaltemos, Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y si alguien ha escuchado este mensaje, Señor, por primera vez, Dios, y Señor, y tú le estás permitiendo, Señor, el conocerte, Dios, te pido por esta persona, Señor, que tú le concedas, Señor, ese magnífico honor de poder venir a tus pies, Señor, en arrepentimiento y en fe, y creer en que hay un Dios, en creer en que hay un Salvador, que no todo está perdido, sino que en tu nombre, Señor, nos has hecho aceptos, sino que por tu obra maravillosa, Señor. Señor, tú nos mostraste, Señor, en Lucas 19, nos muestras en los evangelios que tú, Señor, sabías que ibas a sufrir, que ibas a ser arrestado, que ibas a padecer, Señor, pero aún así no te importó, Dios, morir por unos injustos. Aún conociendo, Dios, la incredulidad de los hombres, el corazón de los hombres, aún así fuiste a esa cruz y moriste, Señor, por unos injustos. Siendo tú un Dios justo, siendo tu Dios poderoso, fuiste, te presentaste, no huiste en medio de ese escenario tan doloroso y que parecía, Señor, que no había vuelta atrás, Señor. Tú fuiste en ese momento, en esa situación, Señor, y mostraste tu gloria. Obedeciste al Padre, Dios, y resucitaste al tercer día, Dios. Gracias te damos, Dios, que nuestra fe no decaiga, sino que crezca más en ti, y que podamos decir: sálvanos ahora, pero no con un corazón agradecido, sabiendo nuestra necesidad. Que sea un sálvanos ahora, no solamente un momento, sino un sálvanos ahora de saber que no somos autosuficientes y que dependemos totalmente de ti, Dios. Te damos gracias, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos que han escuchado la palabra. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y dices que las renuevas cada mañana, Dios. Así que, Señor, nos das esperanza, Señor, una esperanza que no avergüenza, Señor, sino creemos en un Dios poderoso y en un Dios maravilloso. Nos depositamos en ti, Señor. No queremos estar fuera de ti, Dios. No queremos estar fuera de ti. Lo hemos experimentado, Señor, y no queremos estar fuera de ti. Queremos habitar en ese Dios grande y maravilloso. Te damos gracias. Pongo en tus manos la vida de mis hermanos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, que no olviden que hay un rey que ha vencido, que no olviden que hay un rey grande y que su reinado no tiene fin, y que nuestros corazones siempre estén, Señor, alabándote y exaltándote. Te damos gracias, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios.